Bonjour et Buenos bienvenue días dans le y monde de la bienvenidos al mundo de la psychosomatique. psicosomática. Voilà, nous Es sommes en octubre de octobre 2015 2015 y et acabo de je dar viens varias donc de conferencias terminer une série durante de una gira por conférences Latinoamérica en la dans que he une tournée presentado en la Amérique latine psicosomática clínica y où je humanista. présentais donc la psychosomatique clinique et humaniste. Al Et final ha habido muchos il y a eu donc cambios finalement con respecto a la beaucoup de teoría que changements par escribí en rapport à mis la libros théorie anteriores que y j'avais quisiera, écrite si les dans les parece livres bien, précédents. Et presentar j'aimerais, una si vous nueva voulez bien, vous introducción de présenter lo que une es nouvelle la introduction psicosomática clínica y concernant humanista. la psychosomatique clinique et humaniste. En gros, on pourrait Para resumir, simplement définir podríamos definir este ce vídeo film como una gran comme introducción une que grande contiene las introduction generalidades que avec se toutes van les a grandes desarrollar lignes qui vont en los se siguientes dérouler vídeos. ensuite dans les autres films. Et donc, qu'est-ce que c'est Entonces, que ¿qué la es la psychosomatique psicosomática clinique? clínica? J'ai Me bien gustó aimé donc empezar mi avoir conferencia commencé hablando de la Shakespeare, conférence en parlant de Shakespeare, el qui cual, en disait su donc famosa dans obra, une pièce dijo: célèbre, To be ser or o not no to ser, be, that esta is es the la cuestión. question. Eh ben, Claro, la exactement, pregunta no es la bien sûr, misma c'est pas la même question, hein, et y c'est las pas les mêmes respuestas no réponses son que las nous allons mismas, trouver, mais las finalement, que il y a une question encontramos. Y récurrente al en final hay una psychosomatique, pregunta c'est recurrente en qu'est-ce qui se passe psicosomática y entre es: ¿qué ocurre l'esprit, entre le la mente y mental el et cuerpo, le la corps, la célula, los cellule, les tejidos, tissus, les las fonctions, funciones, etc.? C'est-à-dire qu'il y Hay a un une enigma énigme qu'on que se appelle llama l'énigme el enigma psychosomatique, psicosomático, et c'est es decir, qu'est-ce qui cómo, se passe qué ocurre exactement exactamente entre entre la mente y el l'esprit, cuerpo, le la mental célula, et el le corps, síntoma. la cellule, le symptôme. Et Y a esta pregunta cette question, les intentaron chercheurs contestar en sciences investigadores de humaines ciencias ont humanas durante essayé, años y ont años, essayé donc d'y répondre incluso pendant centenares des de années, años. voire des centaines d'années. Et Y sin sans querer vouloir, entrar je dirais, demasiado en aller detalles, trop dans le détail, ce serait sería peut-être un peu demasiado trop long largo ici, aquí. mais je Creo que crois qu'on peut podríamos se permettre remontarnos de al donner año donc la date de 1895, 1895, c'est-à-dire la que naissance de la corresponde al psychanalyse. nacimiento Alors del pourquoi cette date-là? psicoanálisis. Parce ¿Y por qu'il y qué a esta un fecha? avant et un après. Porque hay un Avant, antes y un después. on pensait Antes se que pensaba c'était que era la raison razón la qui que commandait, mandaba. c'est-à-dire La famosa frase de Descartes es pienso, et luego donc existo. je suis. A partir de 1895 podríamos decir, bromeando, no pienso, y sin embargo existo. ¿Por qué? Porque dependemos totalmente de nuestro inconsciente. En 1895 se da el nacimiento del psicoanálisis, que fue evidenciado por Freud. Y sobre todo, lo que más nos interesa a nosotros es la existencia de un inconsciente. Y cuanto más avanzamos en nuestras investigaciones, más pensamos hoy, bueno, yo lo pienso, que nuestro inconsciente dirige una gran parte de nuestra vida, de nuestros deseos, tanto cosas positivas como cosas negativas. Hay una frase que me gusta repetir y es: ¿cuál es la verdadera naturaleza de nuestros actos? Esta pregunta Freud se la planteó durante años y años y llegó a la conclusión muy simple: es el inconsciente el que está detrás. A mí me gustaría retomar esta frase por mi cuenta y aplicarla a la psicosomática clínica. ¿Qué hay detrás del síntoma? ¿Qué hay detrás de nuestra enfermedad? ¿Qué hay detrás de nuestro malestar de forma general? La respuesta, en gran parte, está en la existencia de nuestro inconsciente. No voy a describir hoy aquí exactamente el funcionamiento de nuestro inconsciente. Será objeto de otro vídeo. Les puedo adelantar que estamos dirigidos en gran parte por nuestro inconsciente. Entonces, a nivel psicosomático, algo ocurre entre la mente y el cuerpo. El cuerpo significa simplemente el motivo de consulta o el síntoma. Y como médicos que somos, como psicoterapeutas o médicos psicosomáticos, disponemos de 5 tipos de síntomas diferentes.
La persona acude o bien con un síntoma orgánico, algo totalmente medible, como una etiqueta concreta, como una esclerosis múltiple, un cáncer de colon, un cáncer de útero, un eczema, una sinusitis, con pruebas que lo demuestran. Y todo eso es medible. Y es con lo que trabajan la mayoría de los médicos, con el síntoma orgánico y con pruebas de resonancia magnética, analíticas, pruebas clínicas, etc. Luego hay un segundo tipo de síntoma, el síntoma funcional. ¿Funcional qué quiere decir? Nos indica simplemente que la persona padece de algo. Puede ser un dolor interno, por ejemplo, o algo no tan importante, pero le duele algo. Le hacen todo tipo de pruebas exhaustivas y no encuentran nada. Le dicen entonces que debe ser algo mental, ya que no hay ningún síntoma orgánico. Pero la persona siente dolor, siente molestias, etc. El tercer tipo de síntomas se refiere a personas que acuden a la consulta por síntomas comportamentales, o sea, de cómo yo funciono. Por ejemplo, la bulimia, la anorexia. Aquí estamos frente a un trastorno de ingesta convulsiva. No es algo medible a nivel orgánico. No es funcional. Es comportamental. La persona funciona así y aquí se incluyen todos los demás tics, como lavarse las manos muchas veces, comprobar las cerraduras, el gas, etc. Tiene que ver con el comportamiento de la persona. El cuarto tipo de síntoma es el síntoma psicológico. ¿Qué quiere decir psicológico? Suele referirse a la psicología freudiana, que se enseña en la Facultad de Psicología, en Ciencias Humanas, y psicológico, para dar un ejemplo concreto, podría ser un desorden amoroso, o sea, problemas de pareja, o bien una repetición, siempre me encuentro con el mismo tipo de hombre o el mismo tipo de mujeres, o trastornos de tipo cuestionamiento existencial. En estos casos no es orgánico, no es funcional, no es comportamental, está ligado a la psiquis. Y quinto tipo de síntoma, y aquí prefiero ser sincero, es un síntoma que no trato frecuentemente, porque no soy un especialista del tema, ya que se trata del síntoma psiquiátrico. Y cuando una persona padece un síntoma psiquiátrico, como un delirio psicótico, por ejemplo, el paciente suele acudir al psiquiatra de urgencias o al hospital antes que al médico psicosomático de turno. Resumiendo, estos son los 5 tipos de síntomas que nos encontramos generalmente en nuestra práctica diaria. ¿Por qué aparece el síntoma? Sea este orgánico, funcional, comportamental, psicológico, psiquiátrico. Y nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué ha ocurrido en la vida de la persona que haya podido generar este síntoma? ¿Cuál es su origen? Avanzando en este terreno, hemos de llegar a 2 personajes importantes. El primero, ya comenté, que es Freud. Dice, ¿qué es el inconsciente? Él inventó otro término que me permito retomar, el término de conversión. El término conversión es explícito. Significa que hay algo aquí que es psíquico, que se va a transformar, mover y que se va a convertir en orgánico, funcional, comportamental, etc. Y Freud utilizó ampliamente la expresión conversión, en particular en la histeria, especialmente en las parálisis de la mujer joven, paralizada por un fenómeno de conversión de su psique. Este síntoma se solía tratar con hipnosis. Y aquí les remito a las clases de hipnosis que daba el profesor Charcot en París en los años 1880-1885.
Así que mantengo este término, ya que corresponde exactamente a cómo veo yo las cosas. Hay algo que se da a nivel psíquico y que se transformará en un síntoma. Veremos más adelante cuáles son estos mecanismos de transformación. Pero Freud, y pienso que no fue un error, como diría, se obsesionó con algo que se convirtió en una fijación, diría. Y es la teoría del desarrollo psicoafectivo del niño, y en particular la teoría de la sexualidad. En su opinión, todos nuestros problemas de hoy procederían de la niñez, de los 0 a los 7 años. A propósito, hay un libro muy conocido del Dr. Donson, psiquiatra infantil neoyorquino, que afirma, y es el título de su libro, todo está en juego antes de los 6 años de edad. En parte tiene razón. Es cierto que una parte de los problemas que tenemos hoy pueden atribuirse a nuestra primera infancia. Sin embargo, con la experiencia actual y sobre todo con los resultados que obtenemos con la terapia de la psicosomática clínica, hay varias posibilidades más en cuanto a orígenes. Veremos más adelante que el origen, los orígenes posibles, pueden ser el transgeneracional a lo largo de varias generaciones. Puede ser lo que denominamos el proyecto sentido gestacional, o sea, cuál era el ambiente emocional cuando estaba en el vientre de mi madre, antes, durante la concepción, durante el embarazo, el nacimiento y un tiempo después. Tenemos la primera infancia, claro, y también la historia contemporánea, ya que a veces pueden darse fuentes de conflicto ocasionadas únicamente por un shock psíquico que ocurrió a la edad de 20 años, de 25 años, etc. Entonces, el origen no solo se ha de buscar en la primera infancia, como lo hace Freud, sino que hay otra persona que quisiera nombrar, y es el Dr. Hammer. Él encontró lo que siempre había buscado Freud, el pasaje entre la psique y el cuerpo, ciertamente muy vinculado con lo que se ha llamado el resentir. Cada problemática psíquica va acompañada de lo que denominé el conjunto conflictivo, formado siempre por una situación o acontecimiento y un resentir. Resentir es igual a emoción bloqueada o sensación bloqueada en el momento en que ocurre el acontecimiento. Se podría calificar también como contenido del conflicto. Tenemos el ejemplo de una situación de separación. Cuando uno está separado de alguien, ya no está en contacto, y el hecho de no estar en contacto puede llevarle a sentirse no querido, o a la sensación de no existir, a una sensación de peligro, ya que el bebé, cuando él está en contacto con su madre, se siente en seguridad. Y todos tenemos grabada esa memoria. Todo ello generará un síntoma cutáneo, generalmente en la epidermis. El ejemplo más frecuente es el eczema. En caso de eczema, el conjunto conflictivo es igual a una situación de ruptura, de contacto, a la que llamamos separación, más un resentir de tengo una sensación de inseguridad. Sea cual sea el síntoma, orgánico, funcional, comportamental, psicológico o psiquiátrico, tenemos un conjunto conflictivo básico, o sea, una situación o un acontecimiento específico junto con un resentir, que suele ser una emoción o una sensación que ha quedado bloqueada. Y es el resentir, o sea, esa sensación que dará el pistoletazo de salida a los procesos de conversión. Les acabo de dar un ejemplo del eczema y más adelante les daré otros ejemplos si les parece.
¿Qué es lo que ocurre? En primer lugar, tenemos lo que se denomina una actividad conflictiva psíquica y al final un síntoma. Y entre los dos tenemos un proceso de conversión. Y esta conversión utilizará el resentir, o sea, la parte emocional bloqueada, para poder activar los procesos hasta dar lugar al síntoma. Esta es la gran definición de la psicosomática, que podríamos resumir así. Son las influencias de la mente sobre nuestras células, nuestro cuerpo, nuestros tejidos y sobre nuestras funciones fisiológicas y biológicas. Hasta aquí la primera parte de esta gran introducción. Ahora, si les parece, vamos a entrar más en detalle. Es lo que he denominado los aspectos microscópicos de la psicosomática clínica. Es decir, que vamos a ver cómo funciona exactamente. Vamos a partir de un concepto fisiológico básico, clásico, descrito en todos los libros: la homeostasis. La homeostasis general consiste en vivir el mayor tiempo posible y lo mejor posible en la Tierra. Me refiero, por supuesto, a la especie humana y dentro de los límites compatibles con la vida. Esta es la definición general. Teniendo muy en cuenta esto, si toda nuestra vida funcionamos dentro de unos límites tolerables, entonces podremos vivir mucho, mucho tiempo. Puede que sea el secreto de la eterna juventud. No fabricamos estrés o solo estrés normal, ya que necesitamos el estrés para poder funcionar, pero en todo caso sin sobrepasar los límites, ni el superior ni el inferior. En mi opinión, hay dos tipos de homeostasis. La primera es biológica o fisiológica, es vivir lo mejor posible, el mayor tiempo posible en la Tierra, dentro de límites fisiológicos compatibles con la vida. Ejemplo: como de forma normal, toda mi vida cuido lo que como hasta saciarme, no me privo. Así funciono dentro de dos límites. Un límite superior sería yo como demasiado, y si como demasiado, como demasiado, como demasiado. ¿Qué pasará a nivel fisiológico? Haré estallar algunos indicadores como el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, etc. Y podría desarrollar, según se me antoje, un cierto número de patologías en función de lo que como, etc. Y, como no, sobrepeso. A la inversa, si sobrepaso los límites a nivel inferior, en este caso aparece el hambre. Y puedo morir de hambre si no como suficiente, o bien tener una carencia más o menos grave de proteínas, de azúcares. Siempre que sobrepasamos estos límites, tanto el inferior como el superior, van a ocurrir cosas que podrían llevar a acortar nuestra vida, ya que si no comemos, vamos a morir rápidamente. Y si comemos demasiado, vamos a estallar y desarrollar una enfermedad metabólica que acortará nuestra vida con complicaciones cardíacas, renales, hepáticas, etc. Así tenemos límites fisiológicos y podríamos utilizar este enfoque para todas las constantes biológicas, tanto en caso de hiper o hipotiroidismo como a nivel de otras hormonas, o bien a nivel de nuestro funcionamiento general. Por ejemplo, nos dicen que hagamos deporte. Está bien, estoy seguro que está bien, pero si hacemos 6 u 8 horas de deporte al día, o en cambio no hacemos nada de deporte, estamos sobrepasando un cierto límite y pueden ocurrir ciertas cosas que van a influenciar nuestra homeostasis general y que harán que nos marchemos un poco antes. Al lado de la homeostasis fisiológica y biológica, también hay, pienso, me atrevería a decir que existe una homeostasis psíquica. Y funcionamos así igualmente, toda nuestra vida dentro de un límite superior y uno inferior.
Si funcionamos así siempre, vamos a generar estrés normal, cansancio normal y un estado de preocupación normal, compatible con la vida. Y podemos funcionar así por años y años, incluso decenas de años, y quizás vivir hasta ser muy mayores. Puede que sea el secreto de la sabiduría, no sobrepasar estos límites. Es muy frecuente que hable de sobrepasar los límites. Cuando alguien sobrepasa los límites inferiores, es una persona que se queda ahí parado y que funciona de un modo muy débil. Yo estoy pensando en las depresiones, las melancolías, las personas que se quedan abatidas después de una mala noticia, el fallecimiento de alguien. Así no se puede estar viviendo de una forma normal. La persona está muy preocupada y en cualquier momento, por inadvertencia, ya que tiene la mente en otra parte, podría encontrarse en peligro sin saberlo, sobre todo si conduce o si trabaja. Por ejemplo, en un taller de carpintería, imaginen a alguien que está preocupado, que va cortando madera. Es fácil suponer que tenga un accidente o algo similar. Por el otro extremo, es lo mismo. Retorno al ejemplo de la catástrofe aérea de Malaysia Airlines. Lo vi en directo, como ustedes supongo. Una madre china que se entera que su hijo único ha fallecido en este accidente, o por lo menos por ahora está desaparecido. Y es una mujer así de delgada. Pues hacían falta 4 hombres para contenerla, para impedir que lo rompiera todo, ya que se desprendía una fuerza impresionante. Sin duda, aquel día o en ese momento había sobrepasado sus límites psíquicos, y lo sabemos todos. Cuando sobrepasamos estos límites psíquicos, podemos volvernos muy peligrosos hacia los demás y también hacia nosotros mismos. Así que tenemos estos dos sistemas, el biológico por un lado y el psíquico por el otro. Si respetamos esos límites, pienso que podemos vivir muy bien durante años y años con un estrés normal. Si todo el mundo viviera así, no habría enfermedades, pienso, ya que sabríamos cómo manejar todo eso y en particular nuestro sistema ya sabe cómo gestionarlo todo. Además, tengo la clara impresión que el sistema biológico de protección, que se denomina sistema psíquico de protección, referido a la homeostasis, tengo la impresión que ambos son como dos amigos íntimos que trabajan codo a codo y se entreayudan. Cuando hay algo psíquico impactante, pues se pide ayuda para resolver el tema al sistema biológico. Y cuando lo impactante es biológico, pues se pide al sistema psíquico que haga algo para poder soportar unas cuantas situaciones. Ambos sistemas trabajan y sin duda se debieron formar al mismo tiempo en cuanto a la evolución de nuestra psique y de nuestras funciones cerebrales, y hoy caminan de la misma mano. Al menos es lo que observo desde un punto de vista teórico, pero que me sirve en la práctica, y a la vista de los resultados que podemos obtener en psicosomática clínica, me puedo permitir decir que todo eso funciona más o menos así. Obviamente les mentiría diciendo que eso funciona exactamente así, con pelos y señales. No, así no es, pero sí en líneas generales. Ahora vamos a ir un poco más lejos. Para cada enfermedad, para cada síntoma, sea orgánico, funcional, etc., tendremos en la historia de la persona un conjunto conflictivo mínimo, con una situación, un acontecimiento y una emoción, y sobre todo el haber sobrepasado los límites superiores e inferiores psíquicos. Si soy purista a nivel psicosomático, para mí el primer factor es psíquico, o sea, es un conflicto en la cabeza, en la mente como punto de partida. Luego, con la emoción por un lado y los mecanismos de conversión por otro, se mezcla todo y da lugar a un síntoma. Después puede darse una fuerza
somatopsíquica. El hecho de tener un hándicap físico, un cáncer, por ejemplo, nos puede destruir. Ya solo la noticia cuando nos comunican, usted, señor o señora, tienen un cáncer. Ya solo eso nos puede dejar hechos polvo totalmente y puede influenciar nuestra mente. En otro caso, por ejemplo, tengo una artrosis de cadera, me duele y por ello no me encontraré bien a nivel psíquico. Es lo que se llama somatopsíquico. Para mí, hoy, en la calidad de médico teórico y práctico, observo que primero ocurre a nivel psíquico y luego a nivel somático, lo cual corresponde exactamente a la definición de psicosomático. Llegamos así a la primera etapa, la actividad conflictiva psíquica, junto al mecanismo de conversión y aquí el sentir, la parte emocional, la sensación, que dará el pistoletazo de salida al proceso de conversión. Ahora vamos a entrar más en los detalles. A lo largo de mi práctica me di cuenta que hay varias posibilidades de convertir una actividad psíquica en un síntoma. Hoy tengo inventariadas 5 posibilidades. Me disculpo si lo digo así, 5 conflictos, 5 posibilidades, etc. Pero es de cara a la enseñanza. Así se consigue detallar mejor qué es lo que está asociado a una patología específica, en vez de indicarlo todo junto. Prefiero hacerlo así, por una cuestión de enseñanza y de eficacia de la formación. Me gusta separar conceptos, es lo que llamo los 5 niveles conflictivos. El primer nivel conflictivo es biológico y vamos a retomar exactamente lo que hemos explicado hasta ahora. Tenemos la actividad conflictiva junto con la emoción bloqueada. Y esto, por norma general, nos va a generar una enfermedad, un síntoma orgánico funcional. Es el ejemplo del eczema que ya vimos. Voy a tomar otro ejemplo que nos servirá para otros aspectos de psicosomática. Tomemos el ejemplo de la gripe. Vamos a resumir la gripe. Vamos a ir a buscar una situación o un acontecimiento de peleas, que en este caso suelen ser peleas encubiertas, o bien pueden ser peleas grandes, sin resolución, peleas en las que le grito o insulto a alguien. Aquí hay muchos sinónimos, claro. Por ejemplo, en español hay bronquitis y bronca, que significan lo mismo. Como apunte histórico les puedo comentar que en Francia, en el siglo XVII, la gripe se llamaba querelle, es decir, disputa, riña. De aquí la expresión coger manía a alguien, donde manía es igual a gripe en francés. También se podría decir disputa, pelea latente, por ejemplo. Tengo esta actividad conflictiva, me he peleado con alguien, me he querellado con alguien y no he podido discutir, no he podido expresarme, lo he guardado en mi interior. La situación podría ser una pelea vecinal, por ejemplo, por una valla u otra cosa, no sé, en el trabajo o con mi pareja, mis hijos, etc. O con mi cuñada durante una comida familiar en la que hay pelea, pero sin ir demasiado lejos, ya que podría ser dañino para la familia. Así que me lo guardo en mi interior y esta pelea, a nivel emocional, sobrepasará los límites. Y esta situación de pelea, junto con la sensación de no poder expresarme, de no poder ser quien soy, se va a convertir en un síntoma orgánico. Esto es lo que denomino el nivel biológico y veremos más adelante las distintas posibilidades. El segundo nivel es energético. Cuando hablo de energética, me refiero a la medicina tradicional china. Durante mi formación general, yo era médico en la Facultad de Medicina, pero estudié otras disciplinas, como las medicinas alternativas, y en particular medicina china, sobre todo la energética. Y hubieron casos muy específicos en los que no conseguía encontrar una solución teórica y práctica.
Y finalmente, con la teoría de la medicina china, la persona pudo conectar con algo profundo para ella. Pudimos evidenciar un conflicto que le resonó muchísimo a nivel personal. Desde entonces, hace ya varios años, con frecuencia me llegan casos clínicos que puedo resolver en gran parte gracias a la medicina tradicional china. Régulièrement, j'ai des cas cliniques qui viennent qui sont résolus en grande partie par la médecine traditionnelle chinoise. Y hoy les puedo comentar algo que es muy importante, ya que actualmente, o sea, ahora, estamos en octubre de 2015 y suelo dar estos datos a mis estudiantes y mis estudiantes van trabajando por su lado, tienen sus consultas, etc. Y la sorpresa es que he visto 3 casos de cáncer de páncreas resueltos, 2 casos curados con las pruebas correspondientes y un caso que me expusieron ayer en Madrid de una persona que está en remisión desde que va trabajando con estas indicaciones. Voy a tomar el ejemplo del cáncer de páncreas. Y la energética china me permite introducir lo que he llamado el eclipse psicosomático. ¿Qué quiere decir? Volvamos al eclipse psicosomático. Justo estaba pensando en ese tema en el avión regresando de México y era el día del eclipse y justo en ese momento, mientras iba pensando en todo eso, el comandante nos avisa por el altavoz, a la izquierda podéis ver el eclipse. Y pensé entonces en la palabra eclipse, que quiere decir que oculta, esconde. Algo queda escondido detrás y es exactamente lo que he descubierto gracias a la medicina china. Hoy no les daré una clase de medicina china, no al lugar, pero sí unas indicaciones muy generales. La primera indicación, en caso de cáncer de páncreas, es que todo el mundo se enfoca al páncreas, se mira únicamente el páncreas, cuando en realidad el verdadero nudo problemático no se encuentra en el páncreas. Y quizás es por eso que el cáncer de páncreas es tan agresivo, porque uno se enfoca al páncreas y no al origen, ya que uno cree que el origen es pancreático. Pues no, el origen pancreático está en la vesícula biliar. En medicina china se dice que la vesícula biliar, que pertenece al elemento madera, normalmente la madera debe cubrir la tierra, debe controlar la tierra, y la tierra es el páncreas. Las palabras claves de la vesícula biliar son injusticia, rencor e ira contenida. Así que le di vueltas al tema y pienso que hay un eclipse psicosomático porque hay una especie de constelación emocional. Y aquí también utilizo un término de astronomía, la constelación, o sea, que hay por lo menos 2 emociones bloqueadas, 2 sentimientos bloqueados. La primera es la emoción, que se asocia al páncreas, es decir, la ignominia, lo que nos resulta más difícil de oír, de vivir, que podríamos resumir con una gran putada en lenguaje más gráfico. Pero no es una gran putada, es algo gordísimo que nos ha ocurrido. Eso es el páncreas, junto con unos sentimientos de injusticia, rencor y de ira contenida que guardamos en nuestro interior. Hay 2 emociones juntas. Es lo que he llamado una constelación emocional. Hasta ahora teníamos por costumbre analizar el resentir del páncreas. En cambio, ahora no nos concentraremos solo en el páncreas, sino que focalizaremos nuestra atención terapéutica hacia la injusticia, el rencor y la ira contenida. Desde que transmití esa información, como comentaba, se han curado 2 cánceres de páncreas y un tercero está estable, como ya les comenté, noticia de ayer. Pero eso no es todo. Por ejemplo,
Con la diabetes ocurre exactamente igual. Todo el mundo se enfoca a la diabetes y aquí también tenemos un eclipse psicosomático con emociones bloqueadas y una constelación emocional, por lo tanto. ¿Qué ocurre con la diabetes? Obviamente encontraremos las emociones clásicas de la diabetes, como la resistencia, la repugnancia, etc. Y junto con estas, como estamos en el páncreas, también habrá la imposibilidad de expresar el rencor, el sentimiento de injusticia, la ira contenida, porque suele ser una persona cercana la que ha desestabilizado al paciente. Por tanto, las consecuencias han dado la diabetes, pero el origen psíquico conflictivo es el rencor, la injusticia y la ira contenida. Y aquí igual, ¿cuál fue nuestra sorpresa al ver cómo se curaron los primeros casos de diabetes de tipo 2? No digo de tipo 1, por ahora no tengo ejemplos, al trabajar conjuntamente sobre las emociones clásicas del páncreas diabetes y las nuevas emociones que proceden pues del eclipse psicosomático y de la constelación emocional relacionada con la vesícula biliar y la injusticia. Aquí tenemos varios ejemplos, en particular los problemas cardíacos, porque son un problema de riñón. Se conoce muy bien la relación que hay entre la hipertensión cardíaca arterial y los problemas renales. Es algo que se conoce perfectamente en la medicina convencional. A veces, los procesos de conversión van a utilizar la biología, como hemos visto anteriormente, pero en otras ocasiones van a utilizar la medicina tradicional china. Es evidente que nuestro inconsciente no conoce la medicina tradicional china. En cambio, la medicina tradicional china, que existe desde hace más de 5.000 años, sí que está en conexión con las verdades universales del funcionamiento de los seres humanos. Se denomina medicina tradicional china, pero se hubiera podido llamar de otra manera. De todas formas, nos proporciona las grandes directrices sobre nuestro funcionamiento general. Este es el segundo nivel conflictivo. Tercer nivel conflictivo es el nivel psicológico que veremos más adelante. ¿Por qué? Porque a veces la solución no se encuentra a nivel orgánico, ni tampoco a nivel tradicional chino, sino que la solución tiene que ver con la psicología. Veamos, antes les di el ejemplo de los desórdenes amorosos, de una repetición de un problema familiar, de un problema de desacuerdo e incluso un problema de cuestionamiento interior. Y a veces nos tendremos que remontar a la teoría de la psicología clásica, a los cimientos. Un ejemplo frecuente de desórdenes amorosos es las cosas no van bien con mi marido o con mi mujer, simplemente porque esa persona representa a mi padre o a mi madre o a mi hermano, etc. En un caso como este tendremos que conocer la teoría de la psicología, de la metapsicología freudiana. Este es el tercer nivel. Cuarto nivel es un poquito especial, es lo que he llamado la incorporación emocional. ¿Y qué es la incorporación emocional? Entonces aquí es lo mismo. Me recuerda un poco la medicina, es el eclipse, pero de otra manera. La persona tiene un síntoma, sea este orgánico, funcional, etc. Pero no es ella la que tiene y vive el conflicto, sino que hay alguien a su lado que vive y tiene ese conflicto. Ese alguien absorbe el conjunto conflictivo y lo va a transformar a través de los procesos de conversión y del sentir en síntoma. Es un fenómeno conocido. Siempre me hacen la misma pregunta. ¿Y eso no es lo mismo como con los animales? Pues sí, con los animales es igual. Miras la enfermedad del animal, indagas y te das cuenta que es el animal que ha absorbido la problemática de su amo. Ejemplo típico. Una mujer tiene problemas para quedarse embarazada. Su primera gata tenía un quiste en un ovario. Su segunda gata tenía un cáncer ovárico. Y su tercera gata también un cáncer ovárico. Como si la gatita hubiese absorbido el conflicto de la concepción ovárica para
aliviar de algún modo a su dueña. Esto es archiconocido por los veterinarios e incluso por la gente en general. Para mí hay tres tipos de incorporación. Tenemos la incorporación clásica, la del bebé, un bebé de hasta 3 años, por ejemplo, o incluso un niño de hasta 7 años. Lo ves y dices, es como una esponja. El bebé absorberá la problemática familiar y a través de los procesos de conversión y de emoción oculta la transformará en un síntoma. Antes les hablé de la gripe. La gripe produce ciertos síntomas. Pues es exactamente lo mismo con la bronquiolitis y el bebé que tose. Cuando tose el bebé, tiene 3 meses y tose, o 6 meses o 1 año, tiene bronquiolitis o bronquitis asmatiforme, etc. La fórmula psicosomática es simple. Los padres se pelean de forma real o encubierta y es el bebé el que tose. Y es el bebé que va al fisioterapeuta para poder respirar. El tratamiento pues no es con el bebé, sino encontrar soluciones para que los padres ya no se peleen y puedan así, diría, liberar al niño. Se hace como por acto reflejo. Luego tenemos al niño algo más mayor, al adulto joven, el cual absorberá, por ejemplo, el problema de sus padres, de su hermano o hermana, etc. Asumirá, pues, la problemática de esa persona que suele ser alguien muy cercano y la transformará en un síntoma. Es lo que descubrí gracias a un ejemplo específico. Es el caso de una mujer que tenía cólicos nefríticos y, sobre todo, infecciones urinarias recurrentes. Tomaba antibióticos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Yo no encontraba nada. El nivel biológico no funcionaba ni tampoco el nivel energético. ¿Qué estaba pasando? Evidenciamos que su hija había vivido situaciones difíciles, con emociones específicas vinculadas al riñón, y era la madre la que estaba desconcertada de ver a su hija así. ¿Y qué estaba pasando? Como por instinto, ciertamente, debió querer salvar a su hija, ayudarla. ¿Y qué hizo? De forma automática fue absorbiendo y absorbiendo su problemática. Ella sobrepasó sus propios límites de homeostasis y todo ello se convirtió en un síntoma a nivel renal. Por tanto, en la incorporación emocional es el bebé, el joven o el adulto los que van a absorber la problemática de alguien. Otra posibilidad es lo que he descubierto, es que uno de los padres, el que absorbe la problemática del niño. También he visto casos en los que es un adulto quien absorbe la problemática de un amigo íntimo, de un hermano o hermana, etc. He visto, por ejemplo, un caso típico de cáncer de colon. La terapeuta que seguía el caso de esta mujer no conseguía encontrar el origen. Quise comprobarlo y finalmente es cierto que no había origen, ya que se trataba de una incorporación emocional. Su marido tenía una grave enfermedad de colon y ella, naturalmente, por amor, ya que el subtítulo del libro es La enfermedad por amor o Amar hasta caer enfermo. Así pues, ella había absorbido la historia de colon de su marido y es a ella a la que le diagnosticaron un cáncer de colon. En este caso, la curación fue muy rápida, ya que la toma de conciencia fue muy rápida. Ella ya vio que no era su problema y que era el problema del marido, y que había sido para ella como un regalo de amor para poder aliviar a su marido. La cuarta posibilidad, a nivel conflictivo, la encontramos en la incorporación emocional. Existe un quinto nivel que podría ser objeto de largos debates, horas y horas, hasta podríamos escribir libros y libros sobre el tema, y es lo que se ha llamado el aspecto espiritual. Espiritual, en verdad, no me gusta esta palabra porque ha sido desprestigiada, se le ha dado un uso erróneo y no sé si lo saben, pero la palabra espiritual hasta el siglo XV se utilizaba para hablar de religión, es decir, cuando se hablaba de espiritualidad se hablaba de religión. A partir del siglo XV se empezó a usar la palabra en otras expresiones. Por ejemplo, en francés alguien que tiene mucho espíritu es alguien que es ingenioso,
o con sentido del humor, pero para mí espiritual no va por ahí. Para mí es más bien filosófico, ético. Por tanto, ese nivel conflictivo suele ser filosófico y ético. Tengo un ejemplo casi perfecto. Perfecto no, pero muy revelador para explicar lo que es un conflicto filosófico de esa índole. Me refiero a todas las patologías del cuello. Como bien saben, y pienso que estarán de acuerdo conmigo, el cuello está localizado entre la cabeza y el cuerpo, aquí. A nivel simbólico, todas las patologías de cuello, de forma general, claro que en función de las patologías vamos a tener matices, pero a nivel de cuello, de forma general, tenemos discordancias entre el espíritu y el cuerpo. Dicho de otra forma, entre el cuerpo y la mente. Por ejemplo, pienso algo, pero hago totalmente lo contrario. Ejemplo, soy de izquierdas a nivel político, pienso en lo social y en el fondo funciono como un capitalista de primera. Aquí pues hay incoherencia. Esta incoherencia siempre es igual en la homeostasis. Sobrepasará los límites superiores o inferiores y allí se transforma. Las emociones ocultas entre esa incoherencia, entre lo que pienso y lo que digo, o bien lo que hago y lo que pienso, se materializará en un síntoma en la zona del cuello. Ejemplo, la artrosis cervical. Puede ser una hernia cervical o lo que quieran, las tensiones cervicales o las tensiones musculares en particular. Tomemos solo un ejemplo. Alguien que trabaja en un laboratorio farmacéutico, él vende fármacos muy tóxicos, a su modo de ver, en particular fármacos oncológicos, psiquiátricos o psicotrópicos. Mientras que él se trata con homeopatía o con plantas. Al cabo de varios años, lo sentía cada vez con más fuerza. Entra en una incoherencia entre lo que hace y lo que vende, y lo que piensa, etc. Y eso se transformó en una artrosis cervical, ya que veremos más adelante que hay varias formas de desencadenar una enfermedad. En su caso, pasaron años y años y al final aparece una artrosis cervical. Le duele cada vez más y el tratamiento no funciona. Simplemente cuando trabajamos la temática de la incoherencia, él lo vio claro. Encontró el origen fácilmente e instauramos varios procesos para reducir su estrés, para que su estrés no fuera sobreestrés, sino que fuera estrés normal. Y así bajó la intensidad de sus tensiones y pudo recuperar una movilidad normal en el cuello. Acabamos de ver un ejemplo de conflicto más espiritual, filosófico. Así pues, resumiendo, tenemos un conjunto conflictivo, el mecanismo de la conversión, la emoción oculta, y aquí aparecen varios tipos de niveles conflictivos. Biológico, medicina tradicional china, incorporación emocional, nivel psicológico y filosófico o ético. Claro que pueden existir otros niveles. Soy todo oídos, listo para recibir sus sugerencias. Y las podremos incluir en la teoría general, evidentemente, después de haberlas comprobado. Ahora ya sabemos cómo funciona. Sin embargo, me gustaría ahora entrar en más detalles y analizar los aspectos microscópicos de la psicosomática clínica. O sea, cómo se desencadena una enfermedad. Todas las enfermedades no se desencadenan de la misma manera. En función del tipo de enfermedad, podemos tener ciertos desencadenamientos específicos, mientras que para otras enfermedades habrá otros tipos. Igualmente, prefiero de forma académica, incluso escolar, definir primero cuáles son estos distintos tipos. Aquí tengo inventariadas 6 maneras distintas de desencadenar una patología. La primera es un shock. En el conjunto conflictivo hay un shock psíquico.
¿Qué es un shock psíquico? Lo he llamado psicoshock emocional desestabilizante. Para entenderlo, vivo mi vida tranquila, estoy en estrés normal, vivo dentro de los límites superiores e inferiores, tanto a nivel biológico como a nivel psíquico, y de repente voy a vivir un shock psíquico que me va a desestabilizar completamente. A partir de este shock, mi vida ya no será la misma. Porque hay un antes, un durante el shock y un después. Suele ser una mala noticia, un accidente o algo que me va a desestabilizar. No lo tenía para nada previsto en mi vida. Es algo totalmente excepcional que va a trastornar completamente mi manera de ver las cosas, o cuando menos me va a desestabilizar. Algunas veces este shock es puro, solo hay uno. Les doy un ejemplo. Es un hombre que acude por un desprendimiento de retina. Desprendimiento de retina es muy simple. La emoción es muy sencilla. Está relacionada con la vista y el desprendimiento de retina es una enfermedad aguda que en la mayoría de los casos dará lugar a una ceguera. El riesgo es perder la vista, la ceguera. ¿Y qué iremos a buscar en un desprendimiento de retina? Iremos a buscar un shock psíquico que desestabilizó completamente a la persona, pero en un contexto de tipo visual, ya que el órgano afectado es la vista. La palabra clave del desprendimiento de retina es una imagen de horror. Nos indica que ese hombre tuvo muchísimo miedo. Tuvo un desprendimiento de retina, fue al hospital, le trataron, pero tuvo tanto miedo que pensó que no quería que le volviera a ocurrir y quiso hacer prevención. Por esa razón acudió a mi consulta. Yo le dije simplemente que en caso de desprendimiento de retina había que ir a buscar un shock único, puro, lo que se llama un conflicto coyuntural agudo. Eso ocurre una vez en la vida o unas pocas veces, no todos los días. Y en su caso, ¿qué le había ocurrido? Tardó un segundo en encontrar el conjunto conflictivo. ¿Y qué le ocurrió? Conducía por la carretera y vio unos coches parados, ambulancias, así que como él es socorrista, se paró para ayudar. Y allí tuvo una visión de horror porque estaba ante un accidente de tráfico con una moto hecha trizas, vio una cabeza arrancada, un miembro aquí en el suelo, otro allí, y fue horroroso. Quiso de algún modo cerrar los ojos para no ver esa escena tan horripilante y unos minutos más tarde, cuando se marchó del lugar, empezó a tener trastornos visuales. Decidió entonces, de vuelta hacia su casa, parar en el hospital y le dijeron, es un desprendimiento de retina. Eso es lo que se llama un psicoshock puro. Solo ocurre una vez en la vida. También se denomina coyuntural y es válido para cualquier enfermedad. Después tenemos otro desencadenamiento muy especial que se da en la mayoría de enfermedades graves. Cáncer, por ejemplo, cáncer de pecho, cáncer de páncreas, cáncer de colon, todo tipo de cáncer. Aquí tenemos lo que se llama un psicoshock desencadenante asociado a varios psicoshocks programantes. ¿Qué quiere decir? Para entenderlo, he inventado la metáfora de la jarra psicosomática. Tenemos una jarra, está vacía, y cada vez que viviremos un conflicto, vamos a producir líquido conflictivo. En el psicoshock puro, que expliqué antes, el caso del desprendimiento de retina, la jarra estaba vacía y se rellenó de golpe. Luego desbordó súbitamente, y es una jarra que se constituye en el momento del conflicto. En el segundo caso, tenemos el desencadenante y los programantes. ¿Y qué ocurre? A lo largo de su vida, la persona vive varios psicoshocks que no son suficientemente importantes como para desencadenar una enfermedad. Lo que sí harán es que irán rellenando capa a capa la jarra. Y hay un último psicoshock denominado desencadenante, un psicoshock que desestabiliza a la persona, como en el primer caso, aunque aquí es el último que hará desbordar la jarra. Esto se refiere casi exclusivamente a las enfermedades orgánicas, especialmente el cáncer. Tercera posibilidad, lo que se denomina saturación conflictiva. ¿En qué consiste?
En este caso, la persona está consciente de la problemática, pero esta problemática y, por tanto, este conjunto conflictivo se va a incrementar poco a poco a lo largo de unos meses. Hasta 6 meses, por ejemplo, de 3 a 6 meses. E irá aumentando, aumentando, aumentando. Y es como si se acentuara la presión y al final se convierte en una fijación. Y es cuando se desborda la jarra. En la práctica, o bien encontraremos un único conjunto conflictivo, o en ocasiones existen 2 o 3 conjuntos conflictivos. 2 problemáticas al mismo tiempo y cada una por sí sola no es suficiente para desencadenar la enfermedad. No obstante, si una se junta con la otra, se añade a la otra, se añade a la otra durante un periodo de 3 o 6 meses, esto irá a saturar el mecanismo de protección, habrá desbordamiento y es cuando aparecen los síntomas. Este es el tercer tipo de desencadenante. Ahora me gustaría tratar y desarrollar un modo que descubrí y que evidencié hace 5 o 6 años. Hace más, el tiempo pasa rápido, hace 10 años que lo descubrí. Se refiere a las enfermedades crónicas, todo lo que concierne a insuficiencias, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, cardíaca, insuficiencias respiratorias, digestivas y así. Todas las enfermedades crónicas como la artrosis, la poliartritis reumatoide, la espondiloartritis anquilosante, la artrosis en general, la artrosis de rodilla, la artrosis de cadera, etc. No son artritis. La artritis es más bien un psicoshock agudo. Aquí hablamos de enfermedades crónicas. Retomo ahora el ejemplo de la bronquitis con el caso de este hombre que acude a la consulta por una bronquitis no aguda, sino crónica. Tiene unos 55 años y me comenta que acude a la consulta enviado por su mujer, que conoce lo que hago, y le dijo, ¿podías ir a la consulta a ver si se puede hacer algo para la bronquitis crónica? Y él añadió, de todas formas, yo he mirado en internet y la bronquitis crónica es irreversible. A los 50 años, 50% del pulmón está fibrótico y no se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer, me iba hablando en términos médicos, es prevenir las crisis con antibioterapias, preventivas, fisioterapias y sobre todo resguardarse del frío, etc. Evidentemente esto es válido, no le veo inconveniente, pero bueno, como soy médico psicosomático, yo uso otro tipo de prevención. Y le comenté, si le parece, vamos a analizar el tema. Y yo iba buscando un shock enorme relacionado con eso y no encontraba nada, nada de nada. Pero usted sabe, le digo durante la consulta, ¿usted sabe que los bronquios están relacionados con las broncas? Con las peleas reales, con los gritos, etcétera, las reuniones complicadas, etcétera. Y vi cómo abría los ojos y me contestaba, es que me está contando mi vida. Yo funciono así cada día. Es un hombre que trabaja en el sector más técnico de la construcción. Dirige una plantilla de obreros muy grande en obras públicas. Él es el jefe de obras, hacen autopistas, puentes, etc. Y me explica, pero doctor, mi vida es así como la cuenta. Yo tengo broncas cada día y no una sola vez al día. No paro de pelearme todo el día. Que si ahora el hormigón, que si ahora es el camión que llega tarde o un problema con el hierro, la chatarra, etc. Voy pegando gritos todo el rato, siempre, todo el día. Y me pone muy nervioso eso. Pero es lo que hay. Desde siempre funciono así. Incluso de pequeño lo recuerdo, a mi padre me decía, a la hora del patio, primero pega y luego discute. Para que vea. Me comentó también que incluso de pequeño no paraba de pelear. Y allí me di cuenta de que no era en absoluto un tema coyuntural, sino que era estructural. Estructural quiere decir que la persona funciona de esa manera desde siempre, que forma parte de su carácter, de su temperamento. Y allí se me ocurrió que finalmente no teníamos que ir a buscar psicoshocks importantes, que en cambio eran shocks muy pequeñitos, como mini conjuntos conflictivos, con una situación más, una emoción o una sensación de pelea latente que la persona no pudo expresar, o por el contrario, que se ve obligada a soltar. Y es cuando le dije, pues esa bronquitis usted ha tardado 30 o 40 años en fijarla, y si me permite la imagen de la jarra,
Han sido 10, 15, 20 gotas al día las que han ido rellenando. Y así durante 20 años, 30 años, 40 años, al final pues se ha desbordado. Y es una gotita la que hace desbordar la jarra. En este caso la jarra es así y se va rellenando durante años y años. ¿Cuál era la terapéutica posible? Había que hacer prevención. En su caso, no le iba a pedir que se relajara, que se tumbara, que respirara, imposible, ya que su carácter era muy masculino, lo que se dice yang. Lo que sí hice fue darle algunos consejos para que se distanciara de esas situaciones. Y hay una frase que me encanta en psicosomática y es, antes de tener una bronca, hágase esa pregunta. ¿Es vital y esencial para mí hoy que le grite por teléfono a esa persona o en el trabajo, así para seguir rellenando, o que vuelva a desbordarse la jarra de mi bronquitis crónica? Y le dije, lo primero que ha de aprender es a respirar tranquilamente, con calma. No hace falta ninguna técnica, es simple. Antes de ponerse nervioso, tome una respiración. Para los puristas, tomar una respiración quiere decir estimular el sistema digestivo y en particular el sistema neurovegetativo, el que aporta paz, descanso, etc. Y se marchó con eso. Regresó un mes más tarde. Un mes más tarde me comenta, doctor, escupo 2 veces menos. Uno de los síntomas de la bronquitis crónica es escupir. Le voy a contar 2 cosas que le van a gustar. La primera es que mi mujer le da las gracias porque no entiende cómo me he podido calmar de esa manera. Y mis colaboradores también estaban perplejos. Pensaban que estaba enfermo porque me veían más tranqui, más sonriente, etc. Pero le tengo que confesar algo, me dijo así. Al salir de la consulta no me creía nada de lo que me dijo, pero le seguí la corriente. Y lo que vi, y eso es increíble, lo que vi es que los resultados no tardaron en aparecer. Y a los primeros días intentaba no pelearme o distanciarme de los colaboradores, del hormigón, de la chatarra, de todo eso. Y en casa también, de mi mujer, mis hijos, etc. Pues el resultado fue casi inmediato. Ese mismo día ya tosía un poco menos. Observé que al cabo de una semana ya tosía menos. Seguí por ese camino e hice lo que me aconsejó, respirar, tener cuidado, y me hacía la pregunta, ¿es vital y esencial para mí hoy que me peleé para agravar la tos? ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver que al cabo de un mes de ejercicios intensivos, pues que tenía un 50% de mejoría? Yo mismo no me lo podía creer, era increíble. Era la primera vez que veía una enfermedad crónica evolucionar hacia lo positivo, simplemente con cosas muy sencillas. Gracias a este caso pude evidenciar lo que he llamado la conversión repetitiva mínima. La conversión es el sistema de conversión con la emoción bloqueada que vimos al principio. Repetitiva porque siempre es la misma. Y mínima porque se hace poquito a poquito. Dicho de otra forma, ¿qué es? Es una gota a gota. Cada día la jarra se desborda gota a gota. Así pude tratar bronquitis crónicas, espondiliartritis, anquilosantes, artrosis, insuficiencias renales. Actualmente estoy siguiendo a un hombre que tiene una insuficiencia renal. Después de 3 meses ya se están viendo los resultados. Le duele ya mucho menos a nivel muscular, camina mejor. Así que pienso que está haciendo una prevención psicosomática para dejar de rellenar poco a poco su jarra. Y sobre todo, es que no es rellenar, sino dejar de mantener el desbordamiento de la jarra. Este desencadenamiento es así y eso nos cambia por completo el pronóstico de las enfermedades crónicas. Si partimos de la teoría de la conversión repetitiva mínima, será posible ofrecer consejos terapéuticos mucho más focalizados. También existe otro tipo de desencadenamiento de las enfermedades. Es algo un poco especial. Se llama desencadenamientos mnemónicos. ¿Qué quiere decir? Viene del hecho de que estamos constituidos por memorias. Y el mejor ejemplo que tengo en este sentido es el síndrome de aniversario. Les doy un ejemplo. Este es fantástico porque es el caso de un médico a quien un día, él tenía 52 años, le aparecen todos los síntomas del infarto de miocardio. Siente pánico, claro,
y llama a un amigo suyo que es cardiólogo. El cardiólogo lo ingresa inmediatamente, le someten a todo tipo de pruebas habidas y por haber, y al cabo de unas horas le dice: usted no tiene nada de nada, debe ser algo mental en su caso. Y él no se lo cree, piensa que eso no puede ser, pero bueno, el electrocardiograma no evidenciaba nada. Unos meses más tarde, lo mismo. De nuevo tiene síntomas, se dirige a otro hospital y le vuelve a pasar lo mismo. Le dicen: mire, usted no tiene nada orgánico, es funcional, dejando a entender que debía ser mental. Así que acude a la consulta e intento trabajar con las palabras claves psicosomáticas del conjunto conflictivo del infarto de miocardio. Y no encuentro nada. En cambio, en su historia personal aparecía simplemente el fallecimiento de su padre por infarto de miocardio a los 52 años. En esa época él tenía unos 20 y es la razón por la que estudió la carrera de medicina. Quedó muy afectado por ese fallecimiento y su cerebro grabó a los 52: mi padre falleció de infarto de miocardio. Cuando él cumple 52 años, vuelve a leer ese acontecimiento y es lo que se ha denominado un síndrome de aniversario. Otro ejemplo clásico sería con un niño, un joven o un adulto joven que tienen un brote de delirio psicótico. A menudo encontraremos el origen en la historia familiar de la persona. Hubo un drama que ocurrió a una edad específica y el brote está relacionado con la fecha del acontecimiento. Existen otras programaciones. Por ejemplo, la programación transgeneracional a veces es una memoria del proyecto sentido. Como les comenté, el proyecto sentido es la historia familiar emocional, mientras uno está en el vientre de su madre un poquito antes y un poquito después. Sexta manera de desencadenar una enfermedad es la conversión mixta, o sea, que hemos de mezclarlo todo. Podemos tener un psicoshock desencadenante con programantes dentro de una memoria familiar, etc. Pues bien, con todo lo que hemos visto, ya tenemos los distintos tipos de desencadenamientos. Evidentemente, con la experiencia nos damos cuenta que, por ejemplo, para una alergia iremos a buscar un psicoshock puro. Para una bronquitis crónica, acabamos de verlo, es más bien una conversión repetitiva mínima más una memoria familiar, etc. Así que es la experiencia la que nos guiará hacia un tipo de desencadenamiento u otro. ¿Por qué insisto en todas estas posibilidades? Les he hablado de los 5 síntomas diferentes, o sea, orgánico, funcional, comportamental, psicológico y psiquiátrico. Les he hablado de los niveles conflictivos, biológico, energética china, incorporación emocional, psicología y filosófico. Les he hablado de los distintos tipos de desencadenamiento de las enfermedades: psicoshock puro, psicoshock desencadenante con programantes, de la saturación conflictiva, de la conversión repetitiva mínima, las enfermedades crónicas, de las conversiones memónicas con el síndrome de aniversario y de las mixtas. ¿Por qué? Simplemente porque vamos a intentar, con nuestro diagnóstico psicosomático, lo más preciso posible, gracias a todos estos elementos, vamos a acercarnos lo más posible a los mecanismos de conversión para que la persona pueda conectar con su propia historia y especialmente con su propio resentir o sus propias emociones. Así pues, podremos establecer un diagnóstico psicosomático lo más preciso posible. Para mí, esos son los aspectos microscópicos de la psicosomática clínica que nos permiten conectar con la historia personal de cada uno. Una vez lograda esta conexión, se podrá pasar entonces a la parte terapéutica.